Ya estamos acompañados de Juan Carlos Matius, director de la Escuela de Posgrado de LUCIL y también economista. Vamos a recoger su opinión sobre las propuestas económicas expuestas por ambos candidatos durante el debate y lo que se ha venido también hablando en los últimos días. Bienvenido, Juan Carlos, al programa. Gracias por los minutos. No, gracias por tu invitación. Solamente recordarte que soy como vicepresidente de HP, que es una corporación de soporte tecnológico para universidades, ¿no? Ya no soy vinculado a LUCIL, pero sigo teniendo el cariño a mi escuela también. Sí, adelante. Por darnos esa información. Bueno, yo quería preguntarte directamente, definitivamente son extremos las cosas que han planteado en economía social de mercado por parte del candidato Pedro Castillo. ¿Cómo has visto, cómo has revisado las propuestas del debate? A ver, yo creo que has centrado bien el concepto en el sentido de que durante todos estos 30 años, desde inicio de los 90 hasta la fecha, se ha mantenido un modelo de economía social de mercado. Yo subrayaría el tema social porque esa es la parte que ha fallado. Es decir, sí han habido beneficios de reconocer que el motor de desarrollo de la economía es el sector empresarial privado. El que genera la riqueza no es el Estado, es el sector empresarial privado. Y el Estado, por lo tanto, en ese marco desarrolla una labor de promoción de la actividad empresarial, de facilitación de la actividad empresarial y, por supuesto, también de regulación de la actividad empresarial. En muchas de las propuestas del señor Castillo se hace alusión a esa labor de regulación que sí le compete al Estado y que creo que tiene que ser fortalecida de la manera adecuada. Es decir, no tiene que ser una traba para el desarrollo de la empresa y la inversión, pero sí, evidentemente, controlar que la inversión respete las normas medioambientales, laborales, etcétera, del país y genere el beneficio que se espera. Pero cambiar las reglas de juego ante una inversión que se ha hecho de algún extranjero con el Estado peruano, no con el gobierno peruano, con el Estado peruano. El gobierno es el administrador de turno del Estado, pero el Estado es el que formaliza el acuerdo. Entonces, uno no puede cambiar la regla de juego y pretender que esa inversión la acepte. Pasarían a instancias internacionales donde la probabilidad de que nos ganen sería súper alta. Entonces hay que tener cuidado. Puede haber buena intención en el sentido de darle más peso a lo social y comprometerse a una redistribución de la riqueza más justa, pero no pasa por castigar la inversión, no pasa por castigar la actividad y la propiedad privada, sino al contrario, alentarla pero regularla, ¿no? Ese es el punto principal, me parece, pensando un poco en los planteamientos de ambos lados, que como bien señala son en muchos aspectos antagónicos incluso, ¿no? Bueno, han sido calificados y van dentro, digamos, de la posibilidad económica también, de la propuesta económica, perdón, que han planteado ambos candidatos, ¿no? Que es un poco la redistribución de la riqueza o de las utilidades. En el caso del señor Castillo plantea una redistribución de estas con un 70% hacia el país y un 30% hacia las empresas, que se queden las empresas. Y por otro lado está el planteamiento, por ejemplo, de la señora Keiko Fujimori, en el cual señala la entrega directa del 40% del canon, ¿no? Porque al parecer, bueno, hay evidencia de que no funciona desde las regiones. ¿Cómo revisas ambas posibilidades? A ver, cuando uno se refiere específicamente al sector minero, tiene que hacer un distingo entre lo que es la minería formal de lo que es la minería informal. Cuando hablamos de la minería formal, la contribución que ha hecho en materia de canon y regalías es una contribución importante. Y no estoy acá como defensor de las mineras, en los casos en que haya algún incumplimiento con respecto a normas medioambientales o laborales, por supuesto que ameritará la sanción que corresponde, pero eso casi no sucede en una minería formal en el Perú. Ponen mucho dinero en la mesa. El tema es que la administración de ese recurso ha estado en manos de gobiernos municipales, regionales, y es evidente y es objetivo decirlo, no ha sido una administración correcta. Es más, se aprovechó muy poco el recurso, mucho en consultorías baratas que no estaban controladas por la Contraloría General, digamos, o sea, debajo de 30.000 soles, etcétera, y sin ningún impacto en la región donde se desarrolla la inversión. Una evidencia de eso es que, siendo Cajamarca la zona que albergaba el yacimiento aurífero más importante del mundo, no del Perú, del mundo, que ha sido Yanacocha, aparece en el último ranking de competitividad como la región más pobre del país, debajo de Huancavelica.
Eso es una locura, digamos, y eso alimenta una postura radical diciendo, bueno, entonces no funciona. No, pero vamos a ver la causa. Si me dices que ha sido una administración mala, veamos quién y cómo se ha administrado ese recurso, ¿no? Entonces, yo sí en ese planteamiento soy más partidario de la segunda propuesta que has planteado tú a raíz del debate, que es esa mejor asignación y mejor administración del canon minero, donde incluso yo sería partidario de fondos concursables que permitan que los proyectos que tengan mayor impacto en la sociedad, en la comunidad, esos sean los calificados, ¿no? Y no necesariamente de la región específica, sino del país, porque seas tú de una región que tiene recurso minero o no, eres un peruano y creo que tu región ameritaría tener ese recurso también. El lado de cambiarle la regla de juego de esa manera, ponte a pensar los niveles de inversión que puede significar un proyecto grande en petroquímica, en gas, en minería. Tú pones $1.000 millones, tú arriesgas $1.000 millones y de la noche a la mañana en el camino se cambia la regla de juego y me dice que ahora es un 70-30 que se invierte. Incluso no estaba muy claro si se refería a los ingresos, a las utilidades, etcétera, etcétera. Eso claramente no sería aceptado por un grupo de inversores, claramente, no lo aceptaría nadie. Y Perú es un país con recursos mineros importantes, pero no somos la única fuente de recursos mineros. O sea, nos comparan con cualquier país, sea de la región o sea de cualquier parte del mundo. Hablas de cobre, hablas de oro, hablas de Perú como hablas de Ghana también. O sea, hay otros países. Y si las condiciones cambian de esa manera, es por seguro que una muy buena parte de esa inversión se va a ir. Cuando se dice vienen otros ¿de dónde? Los grandes inversionistas son conocidos en este circuito y tienen alternativas. Hay que tener mucho cuidado con eso porque perder esa inversión significaría un castigo serio para el país, considerando que la inversión es uno de los motores más importantes que tenemos. Bueno, en estos días hay evidencia de que justamente, digamos, hay productos que están subiendo, ¿no? El precio del pollo acaba de subir muy fuerte, claro. El cambio del dólar sigue subiendo también y eso nos refleja un panorama económico. Sí, ahora, por un lado, digamos, el dólar se mueve por oferta y demanda como cualquier bien en la economía, sin embargo hay una variable económica que es la confianza. Y esa incertidumbre, esa desconfianza que existe en este trance en el que estamos, explica las subidas y bajadas del dólar, ¿no? Con los perjudicados que pueden haber al respecto. De hecho, incluso cuando hay pronunciamientos en relación a los tratados de libre comercio, entendamos que un TLC no es solamente aranceles, pero sentándonos en el tema arancelario significa nos quitan o nos rebajan aranceles para vender nuestros productos afuera y también bajamos los aranceles para que vengan productos del exterior. La preocupación cuando se dice salir del TLC es no permitir que venga la importación, sino que se trabaje fortaleciendo la industria nacional. Y eso suena bien, pero no es lo más sensato. Para empezar, por ejemplo, somos deficitarios en trigo. Por lo tanto, habría que decirle a la población que si hay que pagar aranceles por el trigo, mañana el pan sube de precio. Si sube el alimento balanceado, mañana el huevo está más caro. Sube el transporte porque sube el precio de los combustibles, todo en la economía va a subir. Esta parte no se dice y esa parte sucedería si rompemos convenios internacionales que se han establecido después de un esfuerzo de varios años. El TLC con Estados Unidos demoró más de 2 años y con mucha crítica que hubo han pasado 11 años y el impacto que ha tenido la economía ha sido mucho más positivo que los aspectos negativos, en el sentido que perdemos algunos productos que se van para exportación y por lo tanto se carecen localmente. Pero el beneficio ha sido muchísimo mayor, sobre todo en puestos de trabajo. 2 años de cero impuesto, manifiesta como propuesta la candidata Keiko Fujimori. ¿Eso genera un impacto positivo, digamos, en el dinamismo de las pymes, de los empresarios pequeños? Sí, pues digamos, definitivamente es una inyección que puede ayudar en la medida que se administre de la manera correcta, porque no es bueno el que se subraye el concepto de subsidio. O sea, yo entiendo que hay escenarios en los que se puede requerir y entiendo que una coyuntura de este tipo requiere de la MIPE un soporte con respecto a las deudas que ha acumulado, con respecto a la posibilidad de nueva inversión y los requerimientos de capital de trabajo y por lo tanto aliviarlo en el tema impositivo le da un oxígeno. Tiene que ser temporal y lo subrayo porque muchas veces acá lo temporal se toma como definitivo y cuando hay ventajas solamente para la micro y pequeña, lo que hace la empresa que está creciendo es abrir más MIPES en lugar de volverse una mediana y grande, porque se mantiene ese beneficio manteniendo 3 o 4 MIPES en lugar de una mediana, ¿no? Entonces, no estoy en desacuerdo porque entiendo la coyuntura de la MIPE y la verdad es que siendo un motor de la economía la ha sufrido en esta pandemia más que el resto de la economía.
Y hablemos en algunos casos del empresariado en su conjunto, porque cuando uno castiga a la grande está alimentada por medianas y pequeñas empresas, por lo tanto se cae la grande y se caen como naipes las pequeñas también, ¿no? Hay que manejar el tema con cuidado por ahí.